Si abren sus Biblias a Efesios capítulo 2. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 19 al 22. Por providencia de Dios, me toca leer bastante el día de hoy. Van a ser bastantes versículos. Estén preparados para hojear conmigo. Igual están preparados en las pantallas. Pero de nuevo, como es siempre muy importante que podamos revisar la palabra de Dios a lo que leemos el día de hoy. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, versículos 19 al 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos. Santísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por el privilegio de poder estar aquí reunidos para adorarte y glorificarte, Padre. Pedimos, Señor, que prepares mentes, prepares nuestros corazones, Padre. Cobrar un nuevo ánimo, Señor, en todo lo que tú has hecho, Padre. Permítenos, Señor, gozar, disfrutar, poder entender, Señor, de la gracia y la misericordia, el amor, el favor que has demostrado hacia nosotros en Cristo Jesús, Señor. Que cobremos ánimo, Señor, al salir de este lugar reanimados, Padre Santo, a vivir vidas santas, vidas piadosas, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Te pido, Señor, en lo personal, me des las fuerzas, Señor, ayuda, Padre. Me permita, Señor, mantenerme fiel al texto. Sea con nosotros este día, Padre. Buscamos honrarte y glorificarte en todo. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. El día de hoy vamos a tener un enfoque en lo que son los últimos dos versículos de Efesios 2. Una de las cosas ya mencionadas es de que vamos a ver bastante las Escrituras. Estos últimos dos versículos concluyen una sección bastante larga del apóstol Pablo, donde él nos está hablando acerca de todo lo que Cristo ha hecho, Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo, cómo ahora somos el pueblo de Dios, cómo ahora nosotros pasamos de haber sido extraños ahora a ser familia de Dios, y como vemos el día de hoy, somos conciudadanos juntamente con Cristo, santos, familia de Dios. Pero va a haber un enfoque, como hemos visto, en lo que viene siendo el edificar, lo que viene siendo el templo de Dios, la morada de Dios. Eso va a ser lo que nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy. Entonces vamos a estar leyendo los versículos 21, estudiando más que nada los versículos 20 y 21, para asegurarnos, 21 al 22, para asegurarnos que estemos todos en contexto, entendiendo ya lo que es el punto primordial, porque si ustedes se acuerdan, Pablo ha estado hablando desde el capítulo 1 de todos los beneficios que son ahora de nosotros en Cristo. Al entender que ahora formamos parte de la familia de Dios, al entender que ahora formamos parte del pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo redimido de Dios, si ustedes se acuerdan, ven ustedes el capítulo 2, comparado al capítulo 1, vamos tratando las secciones una vez más. Una de las porciones habla acerca de la morada del Espíritu en el capítulo 1, pero el día de hoy vamos a ver un aspecto un poquito más literal, entendiendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Les leo el versículo 21 y después vamos a ir estudiando como hemos acostumbrado, frase por frase, versículo por versículo. Hay bastante el día de hoy. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si ustedes se acuerdan, bueno, les leo el 20, hablando de nosotros, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo importante aquí es de que una de las cosas que Pablo es absolutamente claro es de que la iglesia está siendo edificada en Cristo Jesús para ser templo santo del Señor.
todo el edificio, ¿verdad? Habla de un edificio, está hablando de varios conceptos, como hemos visto, de la construcción, de edificar un edificio, todo con el propósito de ser un templo santo en el Señor. Esto es bastante claro, por eso lo estoy dando de antemano, pero vayamos una vez más retrocediendo un poco para entender. El versículo 22 nos va a hacer un poco claro, o nos va a aclarar un poco más acerca de todas estas cosas. Pero es muy importante que entendamos de que ustedes y yo, al igual que todo creyente en toda la historia que ha existido de la iglesia, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han confiado en Dios, formamos parte del templo santo del Señor. El pastor John MacArthur, referente a esta sección, dice lo siguiente: es la edificación espiritual y el desarrollo de la iglesia de lo que Pablo está hablando aquí. El cuerpo se edifica externamente a través de la evangelización a medida que se agregan más creyentes, pero el énfasis aquí está en su edificación interna, a medida que todos los creyentes son nutridos para un servicio fructífero a través de la palabra. La exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso enfatiza este proceso en Hechos 20:32. Ahora, antes de avanzar, cierro ahí comillas, antes de avanzar, aclaro que esta edificación, la construcción que ocurre en nosotros, es por medio de Dios y por medio de la palabra de Dios. Por si nos queda alguna duda o tal vez viene a mente esta pregunta: ¿cómo es de que somos edificados? ¿Cómo es de que ustedes y yo vamos siendo construidos o estamos bajo construcción por medio del Espíritu? ¿Cómo se lleva a cabo esta construcción? La Biblia entera nos habla que es por medio de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra cosa que va a ocurrir para irte edificando y nos vaya edificando, sino por medio de la palabra de Dios. Les leo incluso la cita que hizo referencia a este pastor MacArthur, Hechos 20:32, lo hemos estudiado. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Si ustedes se acuerdan, Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso y les deja saber, es muy probable ya no los vuelva a ver, y les da la exhortación. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Noten que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Todo es por medio de las sagradas escrituras. Todo, absolutamente todo. Nuestra propia edificación, incluso la edificación de la iglesia en sí, es por medio de la palabra de Dios. Incluso el evangelizar, que se hace por la palabra, al enseñar, es por la palabra, es como la iglesia se va edificando. Ahora, noten conmigo que el versículo dice bien ajustado. La palabra en el original es sunarmologeo, que habla de conjugar o, en otras palabras, de unir precisamente, de unir con exactitud. Los que nos ha tocado trabajar en la construcción, tenemos varios dichos, ¿no? Uno de ellos es: mide 2 veces, corta una. La idea es de que uno tiene que medir y ser preciso en la medida. Y tiende a ser una situación de que cuando uno simplemente va rápido y mide rápido, va y corta y llega y está corto, ¿no? Entonces por eso dicen, mide 2 veces. La idea es confirma tu medida para que nomás tengas que cortarlo una vez. Entonces siempre en la construcción va a hablar de precisión, va a hablar de que las cosas tienen que ser bastante precisas, a la medida correcta. Ahora imagínense, ahora nos ponemos a pensar de que aquí estamos hablando en verdad, no estamos hablando de ninguna otra cosa más que piedra, como se acuerdan que era el contexto, ¿verdad? Cristo siendo la piedra angular. Aquí en esta idea de conjugar esta palabra, solo se usa una vez más en las Escrituras. Pablo lo vuelve a usar un poquito más adelante en Efesios 4:16. Nos va a ayudar a entender este concepto un poco más. Efesios 4:16 dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, ahí está la palabra, y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Cada piedra se trabajaba con fines de que quedara perfecta para ensamblar en la construcción. Este tiempo era con martillo, con cincel, removiendo lo que no se ocupaba, dándole forma a la piedra que se estaba planeando usar para este edificio, para edificar, ya sea templo o cualquier otra cosa. Se tenía que lijar para que ensamblara bien en su lugar. Lijar las orillas para que quedaran con un buen terminado y pulirla para que fuera presentable. Empezamos a entender un poquito el lenguaje, ¿no?, que estamos continuamente viendo en la Biblia. Ahora, consideremos un poquito el contexto de Éfeso, porque es lo que nos va a empezar a aclarar lo que Pablo está hablando. En la ciudad de Éfeso, si ustedes se acuerdan, existía el templo de Artemisa. Este templo incluso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿De qué nos habla? De que era un templo bastante impresionante. Las ruinas todavía quedan. Queda todavía parte de ese templo. Una estructura impresionante, una estructura con muchísima calculación. Si ustedes se acuerdan, en estos tiempos era algo bastante interesante. Una de las cosas que a mí me impresiona más era cómo trabajaban la piedra, cómo trabajaban el mármol, cómo con una exactitud llevaban a cabo este tipo de cosas. Entonces tengamos eso en mente cuando pensemos que reciben esta carta nuestros hermanos en Éfeso. Cuando se menciona el templo del Señor, cuando se menciona el templo, no están pensando en el templo de Jerusalén, muy probable, sino que están pensando en su propio contexto, en este templo majestuoso que existía a una diosa falsa. Al implementar esta ilustración de la edificación de un templo, era inevitable que viniera a mente lo impresionante que es un templo y a la vez el trabajo necesario para edificarlo. Pablo dice que nosotros está llevando a cabo este trabajo. Para llegar con fines, la conclusión sería que nosotros fuéramos templo santo de Dios. Nos habla del trabajo de Dios en cada uno de nosotros y en su iglesia corporal. Que nunca se nos olvide que Dios está trabajando independientemente en cada uno de nosotros, pero también en todos como congregación. Tenemos una tendencia a ser bastante individualistas, pero la idea aquí es de que todos somos un cuerpo, todos somos el templo de Dios. Pablo igual nos indica que va creciendo. Y la idea aquí es simple, habla de construcción en proceso, creciendo en madurez y creciendo en número. Bastante simple el contexto. El reino de Dios avanza, el templo crece. Lo vemos claro en Hechos 9:31, se los leo. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era, fíjense, la misma palabra, edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, que dice ahí, seguía ¿qué? Creciendo. La palabra creciendo indica que es por fuerza y habilidad externa. Literalmente el lenguaje original nos indica que esto no lo está haciendo propiamente. Ustedes y yo no nos estamos creciendo. Ustedes y yo no estamos creciendo esta iglesia, sino ¿quién? Dios está llevando a cabo el crecimiento en nosotros. Es Dios quien hace crecer su iglesia. Es Dios quien te madura. Es Dios quien te edifica. Es Dios que nos edifica. ¿A qué fin? Para ser templo santo de Dios. La morada de Dios, una vez más, en la tierra. No un templo para dioses falsos, como tal vez consideraban los que estaban en Éfeso, al ver el templo de Artemisa y todos los templos que tal vez conocían, porque era muy popular que todo dios falso merecía un templo. Por eso vemos a continuo que Pablo argumenta, ¿verdad?, acerca de estos, en contra de estos templos, pero ahora nos presenta un templo santo. El templo santo
de Dios. Pero incluso no el que conocían los judíos, sino el verdadero templo santo de Dios. Notemos cómo lo menciona Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 10, se los leo. Y viniendo a él como una piedra viva. Entonces aquí entendamos que nos está hablando al creyente, ¿verdad? Está hablando a los creyentes en Roma, Pedro. Pero por extensión entendemos que aplica a nosotros, que ahora somos llamados a ser piedras vivas. Noten una vez más la misma analogía. Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Notemos que es literalmente lo mismo que ha estado hablando Pablo. Antes no éramos pueblo, ahora lo somos. Antes no teníamos misericordia, no teníamos esperanza, ahora hemos recibido misericordia. Ahora tenemos una esperanza viva, ahora Dios nos pertenece, es nuestro Dios. Vemos el mismo concepto, pueblo, casa, templo, todo santo, apartado para Dios. Esto es lo clave. Ahora notemos el versículo 22 para empezar a aclarar un poquito más y empezar a cerrar lo que es este capítulo. Se los leo corrido desde el versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, versículo 22, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vosotros nos apunta a los gentiles. Una de las cosas que es muy importante que nosotros tenemos que empezar a identificar cuando leemos la Biblia es analizar por qué se están indicando ciertas palabras. Si ustedes se acuerdan en Efesios, Pablo ha hecho estos intercambios. Nosotros, vosotros, nosotros, vosotros. Y luego eventualmente cambia a todo universal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una distinción entre judío y gentil culturalmente. Pablo está alegando en contra de esa distinción en Cristo, de que ahora todos somos unos, pero no quita de que han habido cambios para el gentil. Y aquí literalmente está incluyendo al gentil, vosotros, los efesios, los de la incircuncisión, también están siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, algo que tal vez jamás hubieran pensado. De nuevo, aprendamos del contexto, se entiende de que hay templos de todo tipo, tal vez hasta conocían el templo que existía en Jerusalén, el templo al Dios de los judíos, y Pablo diciendo, forman parte ahora ustedes del templo de Dios en el Espíritu. Somos hechos templo de Dios, su morada. Dios con nosotros y en nosotros en el Espíritu. Ahora veamos unas cuantas cosas para que podamos apreciar esto verdaderamente. Primero, consideremos la fidelidad perfecta y eterna de Dios. Hermanos, les voy a leer varios versículos. Pienso van a empezar ustedes a poder concluir por qué nos estamos leyendo, por qué están incluidos, por qué podemos decir el Espíritu me ha guiado a tener esta enseñanza. Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo
y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Levítico 26:12. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 32:38. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 37:27. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios prometió habitar entre su pueblo. Prometió hacer un pueblo santo propio, perteneciente a Él. Prometió ser su Dios a este pueblo. Una de las cosas que comienza a ocurrir, nos damos cuenta, no es hasta que llegamos a Hebreos que empezamos a notar un poquito la distinción, pero todo lo que acabamos de leer fue dado al pueblo de Israel, fue dado como promesa al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Ahora ustedes y yo en Cristo, y por parte de los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, entendemos que era una promesa general, que era una promesa para todos. Hebreos incluso cita varias de estas citas del Antiguo Testamento aplicándolas a la iglesia. Parte del nuevo pacto son estas promesas. Pero notemos el lenguaje de que Dios ha prometido habitar entre su pueblo. Si ustedes se acuerdan, en Deuteronomio está hablando con las generaciones del desierto, está hablando con aquellos que sacó de Egipto y les dice: voy a ser tu Dios y voy a habitar entre ustedes. Después continúan y comienzan a errar y comienza la infidelidad del pueblo y a cada oportunidad desobedeciendo a Dios, pero reafirmando la promesa: habrá un pueblo santo, seré su Dios y habitaré con ellos. Leamos una vez más Efesios 2, del 11 al 19. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, pueblo de Dios, conciudadanos de los santos, familia de Dios. Y hoy vemos que somos su morada, somos el templo de Dios. Repasemos un poco la historia de la presencia de Dios y su templo, entendiendo, enfocándonos, considerando, meditando en el anhelo de Dios de habitar entre su pueblo santo, algo que a continuo menciono. Segunda de Crónicas 7, 1 al 6. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor.
Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Vemos la escena cuando todo concluye, cuando desciende la gloria de Dios. Pero ocurre algo que ocurría a continuo. Después de este glorioso evento, eventualmente llegamos a lo que es el pináculo de la desobediencia de Israel. Idolatría y rebeldía delante de Dios. Adulterio, dice Dios acerca de ellos, adúlteros, por adorar a otros dioses, por su continua desobediencia. Tanto es la maldad que Dios abandona el templo. Les voy a leer el capítulo 10 de Ezequiel y porción del 11 para juntar la escena. Ezequiel recibe una visión y la comienza a explicar. Profeta Ezequiel. Dice: entonces miré, y he aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Y él habló al hombre vestido de lino y dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y ante mis ojos entró. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo. Cuando el hombre entró y la nube llenaba el atrio interior, entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo. Y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Y sucedió que cuando ordenó al hombre vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos, lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre debajo de sus alas. Entonces miré, y he aquí había 4 ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los 4. A las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí, y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león, la cuarta la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían las ruedas. Y cuando se levantaban las ruedas con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Y la gloria del Señor salió sobre del umbral del templo y se puso sobre los querubines. Y cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo vi,
que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y había una semejanza de manos de hombres debajo de sus alas, y cuanto a la forma de sus caras eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces mucha imagen acerca de lo que está ocurriendo en el templo. Estamos hablando de querubines, estamos hablando de que se mueven para acá, se mueven para allá, pero empezamos a notar que empieza a ocurrir una transacción con lo que es la gloria de Dios, con lo que es la presencia de Dios. Ahora en Ezequiel 11, 22 al 25, se nos va a aclarar lo que está ocurriendo. Versículo 22 dice: entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. ¿Qué ha ocurrido? Que la presencia del Señor en Ezequiel 10 sale del templo y comienza a moverse a la entrada oriental, nos dice. En Ezequiel 11 vemos que deja completamente la ciudad, abandona la ciudad y se va a lo que curiosamente es el Monte de los Olivos. La gloria de Dios abandona el templo, abandona la ciudad. ¿Y qué ocurre después? Son invadidos y derrotados. Israel llegó a un punto, una conclusión, de que como Dios está con nosotros, nadie nos puede hacer nada. No temían a nadie, no temían a nada, pero vivían en desobediencia. Era cierto. Dios con ellos, podemos ajustar el versículo un poco, nadie en contra de ellos. Pero Dios dice: me voy, los dejo, los abandona. La presencia de Dios sale del templo, sale de la ciudad, inmediatamente son invadidos, desterrados. Pero no era toda la historia. Vayan conmigo a Ageo 2. Les voy a leer del versículo 1 al 9. Han pasado muchas cosas, han regresado, como se prometió por medio de los profetas, porque inmediatamente en Ezequiel y todos prometen que van a regresar. Incluso han comenzado a construir. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 9, clave. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
dice el Señor de los ejércitos. En este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Si estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, se construye el templo y concluyen, no es nada impresionante. Leen acerca de todo lo que era el templo de Salomón, todo lo que ocurría, lo glorioso y grandioso que era ese templo, construyen este templo y concluyen, pues es que no es nada grandioso. Podrá haber sido que Dios falló a su promesa, que ahora la gloria de este templo no es la misma. Tal vez nos preguntemos juntamente con Israel, ¿cómo es de que fue la gloria mayor en este nuevo templo? Bueno, también nos responde esto la Biblia. Leamos unas citas para entender. Si ustedes se acuerdan, estudiamos Malaquías 3, versículos 1 y 2, se los leo. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandero. Si ustedes se acuerdan, una de las cosas que estudiamos es de que desde Ezequiel 10, desde cuando ve que sale la gloria de Dios del templo, vemos la profecía de que una vez más regresará a su templo el Señor. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa, ¿qué dice ahí? Dios con nosotros. Dios mismo, en carne y hueso, entra a este templo postrero. No la representación de su gloria, sino Dios mismo en Cristo Jesús. Colosenses 2:9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesús. Toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Dios Hijo encarnado viene al templo. Gloria que no puede ser igualada. Y anda por el templo en carne y hueso. Pero hubo rechazo. Una vez más, Dios abandonaría su templo. Mateo 23, 37 al 38, les leo lo siguiente. Y noten que en Mateo 23, una de las cosas interesantes que argumentan los teólogos es de que la escena que vemos de Ezequiel 10 y 11 será la misma escena de cuando finalmente sale Jesús, se va al monte, abandonando ya por última vez ese templo. Mateo 23, 37 al 38, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El 38, he aquí, vuestra casa se os dejará desierta. En el año 70 este templo fue destruido. Si ustedes se acuerdan, cuando él entra, él da profecía acerca de todo ello. Habla de su cuerpo, pero también habla de este templo que había sido construido en preparación para su venida. Les leo ahora lo que es el resultado de todo esto. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, hermanas en Cristo,
todos aquellos que hemos puesto nuestra fe ahora, en Cristo, Dios mora en nosotros. Dios con nosotros. Y esta vez es eternamente. Somos el templo de Dios. Moramos con Dios por siempre. Quiero ser claro, cristiano, eres el templo de Dios. Somos su pueblo, pero somos su templo. Iglesia, somos el templo del Dios Altísimo. Esto es algo verdaderamente glorioso, considerando nuestro estatus como gentiles. Un dato importante es de que con esto hay responsabilidad. Siempre a continuo vemos que hay responsabilidad al par de cualquier bendición que recibimos de Dios. Se las leo. El apóstol Pablo argumenta lo siguiente, 2 Corintios 6, 14 al 18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, lo clave, porque muchas veces tal vez se nos olvida o permitimos que cualquier otra idea llene nuestras mentes. Somos el templo de Dios, pero quiero aclarar, somos el templo santo de Dios, apartados de lo inmundo, apartados de todo lo que le ofende. Hermanos, el llamado el día de hoy al apreciar las verdades de que Dios ahora habita en nosotros, de que somos su morada, es un llamado a dejar todo lo que le ofende, un llamado a dejar todo lo que hacemos a continuo que no le agrada, como lo hacía a continuo el pueblo de Israel. Un llamado final de que ahora Dios en nosotros nos ayuda a abandonar toda inmundicia, toda impiedad, todo pecado. Templo apartado para Dios. Hay un deber de buscar vivir en santidad. Espero no sea esto claro de que debemos buscar a continuo consagrarnos para Dios. Todo pecado, toda maldad no debe existir más en nosotros. Luchar en contra de todo lo que va en contra de Dios. Es cansarnos de nuestro egoísmo, cansarnos de todo lo que hacemos que no le agrada a Dios. Y seamos para Él verdaderamente un templo santo. Y sé que es difícil, lo hablamos, continuamos en pecado, continuamos haciendo cosas, pero hermanos, si Dios nos está revelando nuestro pecado, si Dios está iluminando las áreas de nuestra vida que no le agradan, ya sea por medio de la palabra de Dios, ya sea por medio de un consejo, de una alerta, o sea, por medio de una exhortación de un hermano, en vez de ponernos a la defensa, en vez de ponernos ofendidos o mejor dejar de hablar a aquellos que nos incomodan, porque buscan vivir en santidad, mejor es reconocer de que estamos mal y que hay un llamado a cambiar. Hay un llamado a mejorar, hay un llamado a ir detrás de la santidad que Dios ha buscado desde el inicio. Porque a pesar de, nos ha edificado a un templo santo. Fallas y todo. No estoy hablando de que si no lo hacemos ya no somos templo de Dios. Absolutamente no. Dios se ha encargado de absolutamente todo. Pero ¿qué debe ser nuestra respuesta? De que en gratitud, dice Pedro, como piedras vivas,
seamos una morada, un templo santo para Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables, agradables a Dios. Cuando hablamos de la salvación que hemos recibido, hemos sido bendecidos con muchas cosas. Perdón de nuestros pecados, ya no más condenación, ya no más tenemos enemistad con Dios, sino que ahora todo lo inverso, todo lo opuesto ha ocurrido. Ahora somos bendecidos, ahora somos hijos, ahora somos santos, hemos sido apartados, ahora hemos sido adoptados como hijos y nosotros entre nos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Pero también ha cumplido Dios su promesa de morar entre su pueblo. Toda promesa de Dios, hermanos, quiero ser claro, se cumple en Cristo Jesús. Su misma fidelidad, la fidelidad de Dios, la fidelidad de que tanto hablamos, a la que tanto apuntamos, evidente en Cristo Jesús. En Cristo ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Tenemos una responsabilidad de vivir vidas santas para Él. Mínimo en gratitud por todo lo que Él ha hecho. Si hay una cosa de la cual nos acordamos cuando hablamos de ser templo de Dios, una cosa nada más, es de que el templo es santo. Acordémonos de ello por el resto de nuestros días. Al despertar, soy templo santo de Dios y vivir adecuadamente. Cuando fallemos, cuando se nos olvide, o cuando por nuestro egoísmo, por nuestra terqueza, por cualquier cosa que ustedes tengan, yo no, ustedes, cualquier cosa con la que batallemos, que se nos olvida que debemos vivir vidas santas, corramos a Él, quien es fiel y justo para perdonarnos.